La quimiosíntesis es una modalidad nutricional autótrofa que, como bien dice este término, obtiene materia orgánica a partir de la inorgánica. Pero en vez de utilizar la energía de la luz, como en el caso de la fotosíntesis, va a utilizar la energía química liberada en la oxidación de determinadas sustancias inorgánicas. Estas sustancias inorgánicas pueden provenir de la descomposición de la materia orgánica realizada por descomponedores o incluso del aporte, por ejemplo, de emanaciones volcánicas, que es el caso de las chimeneas hidrotermales de las dorsales en las zonas profundas de los océanos. Los organismos que realizan la quimiosíntesis autótrofa son todas bacterias y tienen una gran importancia ecológica, como veremos después, en tanto en cuanto van a cerrar los ciclos biogeoquímicos y permiten el reciclaje de la materia. En la quimiosíntesis se observan dos fases. Una primera fase de oxidación, en la cual se obtiene energía química y poder reductor, que es un poco análogo a la fase luminosa de la fotosíntesis. En este caso obtenemos la energía química también en forma de ATP y el poder reductor en forma de NADH, que es una diferencia que hay con la fase luminosa. Esta energía y este poder reductor, estos electrones, se obtienen a partir de compuestos inorgánicos reducidos como el metano, el amoníaco, también puede servir el monóxido de carbono, el anión nitroso, también puede ser sulfuro de hidrógeno, el hierro más 2, hidrógeno, etc. Todos estos son compuestos que van a ser oxidados con el oxígeno, ¿de acuerdo? Para convertirse en sus moléculas oxidadas correspondientes. Por ejemplo, al metano y el monóxido de carbono, pues le corresponde el dióxido de carbono. Caso del amoníaco y del nitrito, le corresponde el anión nitrato y así sucesivamente. Para esto se utiliza la cadena respiratoria que existe en los mesosomas, porque recordemos que son bacterias. La misma cadena respiratoria que utiliza, la cadena de transporte electrónicos que utilizan para la respiración, se utiliza también para la quimiosíntesis. Si se realiza en sentido directo, como la respiración, se obtiene ATP, pero si se realiza en sentido inverso, utilizando la energía liberada en este proceso de oxidación, se obtiene NADH. La segunda fase es una fase de asimilación que es totalmente parecido a la fase oscura de la fotosíntesis. Aquí utilizamos el ATP y el NADH para fijar el dióxido de carbono, los nitratos, los sulfatos, demás sales minerales, incluso el agua también, y así obtener la materia orgánica. Para ello se utiliza el ciclo de Calvin, de la misma manera que se hace en la fotosíntesis. Vamos a revisar cuáles son estas bacterias quimiosintéticas en grupos y también analizamos su importancia ecológica. Por ejemplo, las bacterias nitrificantes lo que hacen es o tomar el amoníaco para oxidarlo a nitrito, que tendríamos esta fase de oxidación, ahí obtienen el ATP y el NADH, o bien también tenemos las nitrificantes que utilizan el nitrato para obtener el nitrito, para obtener el nitrato. Estas bacterias nitrificantes son muy importantes porque cierran el ciclo del nitrógeno, de tal modo que el amoníaco generado por la descomposición de los heterótrofos saprófitos es tomado por estas bacterias nitrificantes y en estos dos pasos es transformado en nitrato, que es el que toman las plantas y organismos fotosintéticos para realizar la fotosíntesis y por tanto cerrar el ciclo. Tenemos también las bacterias del azufre. En este caso toman componentes reducidos como puede ser el sulfuro de hidrógeno o incluso el azufre atómico. El resultado es o este azufre atómico o los sulfatos.
De tal modo que, por ejemplo, se puede ver en esta reacción cómo asimilan el dióxido de carbono para formar la materia orgánica y a cambio, sin embargo, lo que hacen es, mediante la combinación con el oxígeno, lo que hacen es oxidar el sulfuro de hidrógeno, obtener este componente reducido, oxidado, que todavía se puede reducir más, ¿de acuerdo? O obtener energía de poder reductor para poder realizar esta reacción. Las bacterias del hierro hacen lo mismo, pero lo que hacen es tomar el catión ferroso, para convertirlo en el férrico. Lo que hacen es oxidarlo y de ahí obtienen la energía y el poder reductor. La batería de hidrógeno, lo mismo con el hidrógeno, que lo oxidan a agua y de ahí obtienen lo necesario para la fase de asimilación. También tenemos algunos casos especiales. Los organismos fijadores del nitrógeno son aquellos microorganismos, bacterias o cianobacterias, incluso algunos son simbiontes de plantas, como Rhizobium, que está en las leguminosas. Son organismos que transforman el nitrógeno gaseoso del aire en amoníaco gracias a la acción de una enzima que es la nitrogenasa. Para ello necesitan electrones que son aportados por el NADH. Es decir, para realizar esta transformación del nitrógeno atómico en amoníaco, que luego pueda ser incorporado a los aminoácidos, necesitan también los electrones que pueden obtener en esta fase de oxidación.